cuando en México se produce la máxima política de mestizaje, en México, evidentemente, la peripecia en Chiapas y del comandante Marcos no proviene de ningún lugar, proviene de las cuestiones irresueltas de la Revolución Mexicana, de donde sale el gran texto de Vasconcelos sobre la raza cósmica. Era una posición sumamente riesgosa, como lo demuestra la evolución posterior de Vasconcelos, que fue ministro de Cultura de la Revolución, y por poco no fue el presidente de los años 30, porque la raza cósmica de algún modo presuponía ser política, de estados nacionales, es decir, con instrumentos económicos, justicia, instituciones, etcétera, a través de un pensamiento que en principio sería solo étnico. Se puede hacer una política así. En México, que se avanzó mucho en esa discusión, la idea de Vasconcelos fue finalmente reprobada, y la raza cósmica es un texto terrible, fascinante y riesgoso, porque la raza cósmica finalmente, si uno saca mucha de la argumentación enormemente interesante de ese texto, era la refundación casi de la humanidad a partir de las grandes mitologías indígenas mexicanas, pero con la modernidad, que ese es lo que vive los discursos de los compañeros de los pueblos originarios, porque está el discurso fundado en un idioma que no hablamos y que tenemos una responsabilidad frente a los idiomas que no hablamos, que no se extingan, la primera, después aprenderlos si quisiéramos, y presuponen un desafío, digo para terminar porque el tema es muy largo, basta pensar, el Alberdi interesante es un Alberdi cruel respecto a esta cuestión. El ingeniero interesante es un ingeniero muy cruel respecto a esta cuestión también. Y pone en juego todo lo que sabemos de la Argentina. Por eso muchas personas en los últimos tiempos, y al amparo de la globalización, que llama la atención sobre estos problemas, la globalización no es tonta, digamos. Finalmente ha redundado en el reconocimiento de ciertas áreas de coherencia etnológica. Ese es el resultado paradójico de la globalización en muchos aspectos. Y debido a eso, muchas personas han hecho de Rosas, muchas personas nacional populares, digamos, de Rosas alguien que tenía componentes indígenas en la configuración familiar, han hecho de Perón a alguien que pertenece a la genealogía indígena. Esto es de algún modo cierto, pero cómodo, es cierto, pero cómodo, si se quisiera de un plumazo y de una manera fácil resolver todos los problemas aquí planteados, que son problemas cruciales de la historia argentina. No lo resolvemos fácil diciendo para la televisión nacional popular, bueno, y el peronismo incorpora tanto todos, los de arriba, los de abajo, los del costado, que también incorpora a todos los indios porque Perón era indio. Incluso lo dijo alguna vez, yo soy indio, etc. Quiere decir que había conciencia sobre el tema. No había los instrumentos conceptuales para poder resolverlo, que tampoco los hay, por eso estos discursos que ocurrieron en esta reunión de hoy. Incorpora el del compañero que habló recién, cuyo nombre se me perdió, Daniel, también es el mismo tema, es exactamente el mismo tema, que es la estructura de la nación argentina. Pregunta que hizo Sarmiento sin darse cuenta con gran profundidad: ¿quiénes somos? ¿Cómo se configuró? ¿Por qué nos llamamos argentinos? En ese sentido, esas preguntas siguen siendo fundamentales, servidas en el caso de la obra de quien mencioné, con equivocaciones drásticas de consecuencias terribles para el país. Lo mismo todo lo que forma parte del mundo de Roca. Roca es una figura absolutamente problemática, igual que hay sus secretarios, sus dos secretarios, Lugones e Ingenieros. El secretario socialista, que era Ingenieros, tuvo una visión absolutamente empobrecida de este problema. Su secretario, el otro secretario, su otro amigo intelectual, Lugones, que perteneció al campo de las derechas después, por el contrario, tuvo una visión de rescate de todas las grandes mitologías fundadoras americanas, como su gran libro de 1910 lo demuestra, que es Prometeo, que es un libro que no solo no es de la derecha, es un libro del liberalismo social, donde está todo el mejor indigenismo que uno pueda pensar para replantear a la nación argentina. Entonces se comprende que el funcionario tal o cual, o que nosotros mismos, gente de las izquierdas y nacional populares de la Argentina, que ante la magnitud de los problemas que esto compone, nos tengamos que obligar a pensar cómo se podría resolver si movimiento social, indigenismo, lo considero fácil ese problema. Lo que considero difícil es decir qué es la estructura cultural, étnica, nacional, agregaría filosófica y del conocimiento que implica la palabra argentina, si estamos destinados a sostener la palabra argentina, y el Bicentenario es el lugar para responderlo. Un simple ejemplo con las Malvinas. Yo creo que hay que recuperar las Malvinas.
se dice, por la diplomacia, etcétera, etcétera. El tema de las Malvinas es que hay una población de 2.000 personas, que son la población más rica del mundo, es como una especie de pueblo fenicio, enriquecido por permisos de pesca y concesiones de petróleo, y si hubiera petróleo van a ser una especie de millonarios del mundo, 2.000 personas. Es un enclave colonial. Ahora bien, para la Argentina también es un problema parecido, porque hay poblaciones galesas, anglicanas y demás en la Patagonia integradas. En el caso de las Malvinas no van a ser argentinas si la Argentina también no cambia su pulmón étnico-cultural y cognoscitivo también, porque evidentemente no se puede expulsar a 2.000 personas que son, no porque sean ricos, usen los mejores gamulanes del mundo y usen hay 7 4x4 por cada habitante en las Malvinas. Es un pueblo que no tiene consistencia de pueblo, pero sí tiene una religión y sí tiene un idioma. Entonces, sin pensar la cuestión idiomática y religiosa, en un país como la Argentina, que tiene una apertura, que finalmente, a pesar de sus procesos represivos y a pesar de Roca, y a pesar de todo lo que escribieron los grandes creadores del Estado Nacional, terminó siendo un país de cierta amplitud, menos con la cuestión indígena, aunque la cuestión indígena se discutió de tantas maneras, por eso por ejemplo las Malvinas, que involucra esta cuestión. En el caso de la tragedia de la familia Namuncurá, es una tragedia argentina conmocionante, y eso tiene que ser respuesta a la tragedia de la familia, porque la familia Namuncurá, Calfucurá, se propusieron aceptar la política de integración del Estado argentino. Eran familias que finalmente fueron captadas por lo que incluía el ejército de Roca. El ejército de Roca es un ejército que, como el ejército norteamericano en Irak, digamos, tiene políticas de integración, tiene especialistas en saberes indígenas. El general Olascoaga, gobernador de Neuquén, el primer gobernador, hablaba todos los idiomas indígenas y escribió una novela en mapuche. El general Perón escribió un diccionario en mapuche también. El general Rosas escribió también un diccionario de lenguas pampas. Y el general Mitre también escribió un diccionario de lenguas pampas. Digamos, el Estado argentino tiene esas dos vetas. Yo haría esta pregunta, ¿sí? Efectivamente, porque los funcionarios argentinos hoy, conociendo o no este tema, que no me exhibo como conocedor de nada, recuerdo cosas y hablo bajo la conmoción que produce esta reunión de carta abierta. Evidentemente, si no estudiamos este tema con más profundidad, si no dejamos de escuchar otras voces, siempre va a haber funcionarios que van a calcular los costos y beneficios de una política indigenista en relación a una política indigenista, una política parecida a la deuda externa, una política sobre la televisión, sobre 678 o 9-10-11, en fin, la van a poner al nivel de una actualidad pobre. Y la actualidad se enriquece si estos temas aparecen abiertos en nuestra conciencia con nuevas perspectivas de conocimiento, de movilización y de textos. Otro ejemplo más, los gauchos judíos. Es el máximo intento que hace uno de los grandes escritores judíos de la Argentina, como es Alberto Borchunov, ingenuo, era un discípulo de Lugones también, pero Lugones era esto, Lugones es el máximo amigo, pensando en toda su ideología, de las grandes tradiciones de la cultura judía en la Argentina. Quizás es el máximo, por eso es tan difícil juzgar. Borchunov con los gauchos judíos ve un tal Méndez, sí, habló mal de los judíos, pero no importa, la Argentina no va a ser así, estamos todos integrados, hay una promesa cósmica en la Argentina, hay una nueva raza donde argentinos, judíos, árabes van a configurar una promesa para la humanidad. Yo no pienso que eso sea imposible. Cambiando los nombres, los que hablaron los compañeros, lo que hablaron los compañeros de la Pachamama, que no es nuestro idioma, pero podría ser parte de nuestro idioma, así como la compañera empleó la expresión trucho, con prudencia, diciendo cómo se dice. Yo no diría cómo se dice la Pachamama, incluiríamos en una nueva lengua argentina todas estas cuestiones, que es la apertura del pulmón argentino, otra forma diferente de ser argentino.